Hola, soy Lola Charrois, presidenta de la Fundación Carlos El Mundo de Ori. Y en primer lugar, quería mostrar mi agradecimiento al servicio editorial de la Universidad de Cádiz al haber apostado por la publicación de este estudio de Rafael Mesado, la poesía poliédrica de Carlos El Mundo de Ori. El estudio de la poesía de Carlos para dar a conocer su universo creativo, poliédrico y libre, como dice Mesado, es fundamental. Por eso nos alegra que se trabaje de manera rigurosa y atendiendo a todas las vertientes que Carlos abarcó en su vida. La convivencia con Carlos durante unos 40 años supuso para mí un aprendizaje constante. Los temas de su poesía eran los que centraban sus preocupaciones diarias, la risa y el llanto, el humor, pero con un profundo sentido del dolor por el mundo. Formaba parte de un todo, una manera cósmica de entender la existencia. Cuando lo conocí en Amiens, Carlos ya había vivido en distintos lugares del mundo: Cádiz, Madrid, Lima, París, con esa sensación de que arrastraba de ser extranjero en todas partes. Durante años compartimos vivienda en una buhardilla de Amiens, al norte de Francia, y más tarde nuestra casa de campo de Tessiglimont. Allí recibimos visita de muchos poetas jóvenes que empezaban a interesarse por su poesía. Mientras Carlos trabajaba en su obra de manera incansable y leía todo el tiempo, subrayando con distintos colores sus libros, como puede verse en la biblioteca de la fundación que lleva su nombre. Parecía que quisiera agarrar todo el conocimiento de esos libros para transformarlo en poesía. Durante tantos años hubo momentos difíciles, claro, pero al final lo que más recuerdo son los momentos de la felicidad y de la risa, que fueron muchos. La risa de un ser excepcional como nunca he conocido. Eso es lo que me gustaría que quedase cuando se lea su poesía. Y para que eso pase, son fundamentales trabajos como este estudio de Rafael Mesado. Así que nada más, dar las gracias a Rafael y a la Universidad de Cádiz por su esfuerzo en dar a conocer la poesía de Carlos El Mundo de Ori. Hola, soy Victoriano Gaviño, profesor de lengua española de la Universidad de Cádiz y director de la colección Monografía, Filología y Lingüística de la editorial Luca, donde recientemente ha publicado Rafael Mesado este trabajo que lleva por título La poesía poliédrica de Carlos El Mundo de Ori. Un trabajo que, como su propio nombre indica, es un intento por llevar a cabo una clasificación de la heterogénea actividad poética de este autor gaditano, que, como ya sabemos, pues rompía esquemas y hacía de sus textos algo difícilmente clasificable. En este sentido, el gran logro del trabajo de Mesado es haber sabido aunar, agrupar en 5 bloques o en 5 etapas la producción poética del autor. Él denomina una primera etapa de poesía crepuscular, en segundo lugar habla de una poesía postista, una poesía nómada, una cuarta etapa de poesía del recuerdo y por último una poesía liminar. Cada una de ellas están oportunamente caracterizadas y desarrolladas, justificadas en este trabajo. El logro de este trabajo, como he dicho en este sentido, es el de haber sabido clasificar una producción poética que, como decía el propio Quiñones, era absolutamente inclasificable. Pero al mismo tiempo estamos ante un trabajo que es importante porque sirve para revitalizar la figura de un autor como Ori, que como creador del postismo en los años 40 fue una figura desdeñada por la élite cultural de la época, que no encontró un encaje adecuado en el campo literario y académico del momento. De modo que con este trabajo se puede revitalizar de nuevo su figura
y darle el lugar que de verdad merece dentro de los estudios poéticos y literarios en general del español. Espero que disfrutéis su lectura y no queda más que despedirme. Muchas gracias por todo. Este libro supone una relectura de la poesía dilatada, poliédrica y plural de Carlos Edmundo de Ory. He intentado contextualizarla en las coordenadas culturales, artísticas y poéticas de la actualidad y establecer algunas conexiones con algunos discursos de la modernidad como la Beat Generation, el underground o la contracultura. Por otra parte, también con las corrientes metafísicas y místicas de la humanidad, como el chamanismo, la magia, la alquimia, el hinduismo, el budismo, etc. Y por otra parte, con algunos movimientos de las corrientes plásticas y artísticas, como pueden ser el surrealismo, el dadaísmo, el pop art o el arte conceptual. La poesía de Ory, como queda reflejada en este libro, se puede articular en 5 etapas. Primero, una poesía inicial de corte modernista y que se auspicia bajo los postulados del simbolismo poético. Luego, una segunda etapa vendría marcada por la poesía postista, una poesía totalmente surrealista y radical que explora el inconsciente humano y la realidad que se oculta en los sueños. Con la tercera etapa, la poesía de Ory adquiere un matiz mucho más metafísico y la he llamado poesía nómada porque entronca con los espacios más heterodoxos para la época. Contacta con las corrientes de la magia, la alquimia, las filosofías orientales o el chamanismo. La poesía del recuerdo sería la última poesía de Carlos Edmundo de Ory. Recuerdo que lleva dos direcciones, hacia la propia existencia del poeta y, por otra parte, a la historia simbólica de la humanidad. Por otra parte, también he considerado los aerolitos y la poesía visual como partes de su poesía, porque ambos expanden la poesía hacia otros territorios, como puede ser el discurso teórico y conceptual o la cultura de la imagen. La poesía de Carlos Edmundo de Ory es una poesía totalmente libre, individual, auténtica y vivida. Eso hace que muchos poetas de la actualidad reivindiquen la figura de Carlos Edmundo de Ory y consideren que es un poeta totalmente actual. Muchas gracias.